Problema 1304. Un protón se mueve con una velocidad de 10 a la 6 metros sobre segundos en dirección J, o sea, en el eje Y. Incide normalmente en un campo magnético, normalmente quiere decir a 90 grados, en este campo magnético uniforme. El campo magnético uniforme es menos 0,01 en K, por eso las flechitas del campo rositas apuntan hacia abajo, que llena todo el semiespacio I mayor que 0. Les piden calcular el radio de giro y otros detalles, el punto que sale del campo, velocidad, dirección y sentido de salida, el tiempo que tarda en salir, y demostrar que dentro del campo magnético la energía cinética del protón es proporcional al cuadrado del radio de giro. Primero, el campo apunta hacia abajo, menos K, y la velocidad apunta en J. Campo y velocidad. Voy a sacar esta fuerza, porque estaba de más, y esta fuerza que no la tendrían que ver todavía. Pero verifiquemos. Velocidad hacia adelante, campo para abajo. Este lo hago girar contra este. Al girar así, el sistema se me va a enroscar en el eje X negativo. Una alternativa. La otra alternativa es velocidad, campo. Tendrían que trabajarlo con los 3 dedos de la mano derecha. Velocidad es el pulgar, el campo es el índice para abajo, la fuerza magnética es el mayor. ¿Estamos hasta ahí? Un sí, un no. Sirve. Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Creo que en los videos de Rehora, Ale ¿Sí? toma la fuerza como el pulgar, ¿Sí? el índice como la velocidad y el dedo medio como el campo. A Es lo ver, mismo. F, I, V campo. Sí, señor. Mientras siga el orden de prelación, el mismo orden es válido. Siempre tenemos V, B, F. O F, B corta, B larga. F, B corta, B larga, B corta, B larga, F, B larga, F, B corta. Siempre en ese sentido. Acá se ve para arriba. O se ve desde arriba. En este caso, el vector velocidad está en el sentido del eje Y. El campo es entrante, en este caso no voy a decir al pizarrón, a la pantalla, a la hoja o a la plaquita del PowerPoint. Es el campo B. Se dan cuenta que cuando es entrante se designa con una flechita, con una cruz. Si fuera saliente serían puntos. Y en base a esto, veamos velocidad en este sentido, campo entrante a la pantalla, fuerza hacia arriba. ¿Hace falta que lo veamos más en detalle el juego con los dedos o lo damos por bueno? Por ahora vamos a dejarlo. Entonces, fuerza, el producto entre la carga, la velocidad, el campo y el seno del ángulo entre velocidad y campo. Que en este caso el ángulo entre velocidad y campo es 90 grados. La fuerza magnética, bueno, si yo pongo acá con los componentes y los versores, hablar de seno de 90 grados no tiene sentido porque estamos multiplicando producto escalar, vectorial entre uno y otro. O voy a hacerlo al revés. Voy a sacar los versores y me voy a quedar solamente con el módulo.
Si hacen las cuentas, esto da 1,6 por 10 a la menos 15 newton. Y si multiplican esto en J por la fuerza en menos K, les va a dar menos I. Pueden hacerlo con el pseudo determinante, pueden utilizar el orden de prelación que plantea Rubén, pueden hacerlo con la regla de la mano derecha, ya sea con los dedos o con el sentido de giro. Y acá surge otro tema. Si nosotros, este cuerpo viene con velocidad, la fuerza es normal en el momento de entrar. ¿Esta fuerza normal va a cambiar el módulo de la velocidad? Si la fuerza es normal, cambia la dirección y el sentido. El módulo no la cambia. De hecho, acá hay un ejemplo. Lo tomé para 1, 2, 3 puntos más. La velocidad venía con este sentido. La fuerza que se produce es perpendicular. Un instante después, la velocidad cambia y la fuerza sigue siendo perpendicular a la velocidad, porque es el resultado de este producto vectorial. Una vez más, la fuerza siempre se mantiene perpendicular a la velocidad. ¿Qué movimiento tiene esta característica? El circular. Exacto. Fuerza perpendicular a la velocidad. Movimiento circular uniforme. Y la fuerza constante, aclaro. Esta fuerza va a generar una aceleración que conocemos como aceleración centrípeta. Acá está. Acá lo representé. Fuerza, carga por velocidad por el campo. Y la aceleración centrípeta va a ser la fuerza magnética dividido la masa. Este aquí que la fuerza magnética dividido la masa es Q por B sobre la masa. Y de cinemática, de allá del año pasado, la aceleración centrípeta iba a estar dada por velocidad al cuadrado sobre el radio. De acá podemos relacionar estas dos magnitudes y despejar el radio o la velocidad. Creo que la pregunta era el radio, así que de acá despejamos el radio de curvatura. Una de las velocidades se simplifica. Creo que la velocidad la despejé pensando el próximo ítem. Pero lo importante, entra y mientras esté en el campo magnético, la trayectoria va a ser circular. Si la velocidad tiene una componente entrando hacia la hoja, ya esa componente entrando hacia la hoja, la componente paralela al campo, no se va a modificar. Y entonces en vez de ser un círculo va a ser un movimiento helicoidal, un sacacorcho entrando en el plano. Bien. De acá podemos despejar la velocidad. Podemos de la velocidad sacar el periodo de tiempo que tarda. Pi por el radio sobre la velocidad. En realidad no es el periodo, porque es el tiempo que tarda media vuelta. Tendríamos que ponerlo en minúscula. Si no hubiera sido 2pi. Y entonces me surge que el tiempo que tarda en dar media vuelta es pi por el radio, masa sobre Q, B y de vuelta al radio que se simplifica. Y me doy cuenta que
independientemente de la velocidad con que entre, el tiempo en salir va a ser el mismo. Y va a depender de la masa, del campo magnético y de la carga. Bien. Un comentario. La fuerza es perpendicular al desplazamiento. ¿Realiza trabajo? Si yo haría una pregunta de múltiple choice, apuntaría por ese lado. Van a ser 30, pero una de las 30 puede ser esta. ¿Realiza trabajo? Pensémoslo de otra manera. ¿Cambia la energía cinética? Hace el trabajo, pues da coseno de 90, que es 0. Exacto. El trabajo, una fuerza centrípeta no realiza trabajo. Coseno de 90, 0. La velocidad de entrada va a ser igual a la velocidad de salida, por lo menos en módulo. Así que tampoco, la energía cinética se mantiene constante. Entonces, la energía cinética se mantiene constante, no hay trabajo de esta clase, por lo menos trabajo de esta fuerza magnética. Ténganlo también presente. Si la partícula está quieta, un campo magnético estático no la va a poder mover, porque no le va a aplicar ninguna fuerza hasta que la tipa no se empiece a mover por sí misma. Si la partícula está en movimiento, no la va a detener. La va a poner a dar vueltas, pero hasta ahí llegamos. ¿Estamos? Este fue un problema básico, por lo menos para entender un poco el fenómeno. Vamos a dejar ahí. Bien. Lo más interesante es fuerza sobre conductores.